este departamento necesitaba unas escrituras para el aval, ¿no? En mi desesperación le hablé a su hijo y me había visto una vez en su vida. Me dijo, Reyes, lo que quieras. Las escrituras de mi casa, de la tienda, de la de mi padre. Y dije, órale, o sea, me han visto una vez en su vida. Y nada más casi, pues sí, sin casi, nada más con el hecho de saber que era de su pueblo, asturiana. Bueno, me ofrecieron todo. Finalmente no los utilicé, pero les estaré agradecida el resto de mi vida, ¿vale? O sea, esa confianza que depositaron en mí y esa ayuda que me brindaban en ese momento, bueno, para mí fue todo, ¿no? Sí, no, claro, y sí es cierto que siempre ha habido esa ayuda. Y sobre todo me estás hablando de personas que me imagino que este señor que tú me estás diciendo, pues tiene sus años ya, o sea, que es un señor ya grande, ¿no? Ya mayor, sí, ¿no? el señor, yo te dije el otro día para una entrevista, Sí, porque debe de llevar viviendo en México fácil 60 años. Sí, pues entonces son gente que todavía tiene el chip ese antiguo del ayudar, de que viene un paisano, de tal. Y claro, ellos han vivido, yo que me junto mucho con los exiliados aquí, han vivido mucho. Nosotros finalmente somos los emigrantes, yo siempre lo digo desde hace mucho tiempo, los emigrantes 3.0. Somos la tercera versión, somos emigrantes con un teléfono celular, conectados permanentemente. Mira el ejemplo, estamos ahora aquí, pues demostrando y mostrando aquí una televisión, una radio en directo y por medio de las redes sociales y tal, cosa que eso, imagínate, hace 60 años si eso hubiera podido ser, pues sería fantástico. Entonces aquí lo que ha sucedido, ¿Laura está o se ha ido? Laura se fue. Sí, se fue. Y Maite la tenemos ahí abandonada. No, yo estoy aquí. Maite, di algo. Maite está. Yo estoy aquí, de vez en cuando me voy paseando a ver si sigue el peque dormido, pero aquí estoy. Entonces, no, decía esto porque fíjate que referente a la gente mayor, donde acordaros que una carta antes, tú escribías una carta y tardaba mínimo 2 o 3 meses en llegar al destino en España. Y claro, no era y nadie tenía así una televisión para ver canal satélite y ver qué pasa en España. Las noticias por radio eran pues contadas. Es decir, el ayuda era cuando alguien bajaba en el puerto de Veracruz, era que se volcaban hacia él a ayudarle a que tuviera un porvenir solo por el hecho de ser asturiano, ser gallego, de ser andaluz. Se ayudaban entre ellos. Y a partir de ahí, pues es eso. Entonces es muy distinto como todavía la gente de cierta edad sigue pensando igual, aunque tenga un teléfono, un smartphone en su mano, pero sigue teniendo ese chip de la ayuda incrustado. Cosa que hoy en día, pues yo creo que los españoles, que somos más jóvenes y más recientes y que hemos venido de otras condiciones, pues sí nos ayudamos, pero yo creo que la unión es más superficial que real. Y de hecho lo vemos permanentemente cuando hacemos alguna petición en los grupos de ayuda a alguna persona, compañero o compañera español que está en necesidad, pues mucha gente, la gente no aporta ni un 5 para ayudar a esa persona, ¿no? Y bueno, esto lo comentaba Yaya. Exacto, lo decíamos el otro día en el grupo, ¿no? Somos un tipo de migrante diferente que va relacionado desde la edad, el concepto, la salida. Hay miles de cosas que nos hace diferentes y sí, pertenecemos a una sociedad distinta. No puede ser igual el inmigrante que salió hace 40 años, que salió con unos deseos y procedente de una sociedad en la que la enseñanza, el sistema de vida era solidario, porque tenía que serlo, era, como dicen en México, a huevo. Y el de ahora es más individualista, pero es normal, o sea, no es ni bueno ni malo, es que simplemente la sociedad a la que pertenece es distinta. Entonces, ese concepto de solidaridad no puede ser el mismo. Jesús, adelante. Sí. Bueno, también hay que distinguir muy bien lo que es un emigrante de lo que es un exiliado sí, político, totalmente. Que se va pues porque teme ser represaliado o porque no está conforme con lo que se viene, ¿no? Entonces seguramente los exiliados tienen una acogida mejor porque llegan con unas condiciones peores, ¿no? También no es lo mismo ser un emigrante hace 30 o 40 años que serlo ahora, ¿no? Porque la sensación
con la tecnología actual de aislamiento que podían tener los emigrantes españoles hace 30 o 40 años, no es la que tenemos ahora, con el Skype, con tarifa plana, con Internet, con el WhatsApp, con el correo electrónico. Quiero decir que puedes tener un contacto, puedes leer la prensa nacional, todos los periódicos, los puedes leer digitalmente y estás, en cierta manera, en un contacto que no es real, es virtual, pero que emocionalmente pues no te hace sentirte que estás en el extranjero. Por tanto, esto también puede hacer que realmente lo que sufrían, por ejemplo, la gente que llegaba a Norteamérica y se ayudaban a construir la casa del que acababa de llegar, todos allí pues cortando árboles, montando tablas, todo esto pues hoy en día pues no, yo no me lo puedo imaginar, ¿no? Me gustaría que fuera así, ¿no? En cambio, fíjate cómo los refugiados sirios que están llegando a Europa, y yo ya no me refiero a los gobiernos, ¿no? Me refiero a la gente como aplaudían a estos emigrantes en la estación de Viena, o como la gente pues les recibía como lo que eran exiliados, no eran emigrantes, ¿no? Por lo tanto, hay que distinguir las dos cosas, no son lo mismo. Sí, pero son gente que están fuera de su país, claro, pero por motivos distintos. Y aquí es muy importante, además cuando hacemos algún programa de radio en la Radio Nuevo León, que hablamos de la emigración y demás, siempre es muy importante distinguir que muchas veces nos confundimos o lo vemos todo que es igual y es distinto. Hoy se habla mucho en Europa de refugiado. La condición de refugiado es una persona que se está refugiando, la misma palabra lo dice, en otro país, y además eso está... la mayor parte de los países acogen a refugiados siempre y cuando se demuestre que en el país donde ha salido hay una guerra, o sea, es decir, hay una cuestión que peligra su vida y entonces se refugian en otro país y no están pidiendo la residencia permanente, como decimos, están refugiándose por el tiempo que dure porque ellos lo que quieren es volver. Esa condición solo se da cuando hay casos, como decimos, de desplazamientos, de guerras, de situaciones de catástrofes. Después hay otra palabra que tú la acabas de mencionar, que es el exilio. El exilio, efectivamente, también es la persona que de motu propio se exilia, se va de su país, pero por una condición, obviamente, contraria a su pensamiento, bien sea ideológico, por el tema de seguridad física, porque le van a hacer preso o meterle en la cárcel, y entonces se tiene que exiliar a otro país. Entonces es muy, muy distinto a lo que es emigrado. Emigrado es una persona como nosotros, todos nosotros somos emigrados. También está el expatriado. El expatriado se considera aquel expatria que se va, que una empresa, digamos, lo fuerza o lo motiva económicamente a irse a otro país durante un periodo de tiempo y va con unas condiciones, obviamente, pues idóneas y muy bien a ese país, ¿no? El emigrado puede ser por cuestiones laborales, por cuestiones de gusto, por cuestiones de que tiene pareja, en fin, de muchas cosas. El emigrado es individual, claro, es personal. Y el inmigrado es en la condición que tomas en el país que tú llegas como emigrado. O sea, nosotros somos emigrantes en España e inmigrados en México, ¿vale? Esa es la condición. Entonces, es muy, 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 muy importante que no confundamos, y esto siempre lo digo, es decir, una persona que se exilia no puede volver a su país, porque si vuelve probablemente le detengan, le metan en la cárcel, le priven de libertad, lo fusilen o lo que sea, que es lo que pasó aquí en el exilio español, porque gente que pensaba distinto a lo que era el régimen que había en ese momento, pues no podían ir. Entonces, hoy sí es duro escuchar, y para mí es una falta de respeto a aquellos exiliados que tuvieron que irse de España por cuestiones ideológicas, peligrando su vida, que hoy en día se diga, no, yo es que me he exiliado de España porque como no hay trabajo en España. Un exilio económico no es lo mismo, porque esa persona puede volver mañana a España, a Barajas, y nadie le va a decir nada. No tendrá trabajo probablemente, pero no le va a decir nada, no peligra su integridad. Y eso es muy importante. Oye, pero hoy por hoy el exiliado de aquellos años, el exiliado político de aquellos años, durante un tiempo evidentemente no podía volver, pero claro, hoy por hoy sí puede volver. Claro, por eso ya la palabra gracias a Dios ya no existe, por lo menos en España, quiero decir, ya nadie se puede exiliar en España, porque
Tú podrás pensar distinto, yo podré pensar distinto, pero tú en cualquier momento, mañana coges un billete de avión, llegas a España con la seguridad de que nadie te va a detener por tú, si estás en contra del PP o en contra de Podemos o en contra del PSOE o en contra del rey. Nadie te va a detener. Eso se acaba en el año 75. De hecho, cuando hablas con los exiliados y en la obra famosa que hicimos aquí de Ligero de Equipaje, cuenta eso. Hay una parte donde ya están narrando que ha muerto Franco. Claro, todos estos exiliados ya son mayores, tienen su maleta hecha, pero dicen, ¿y ahora dónde vamos? Si ya los hijos son de aquí, la familia los tenemos aquí, y en España ya no nos queda nadie, todos han muerto. Pues ya para qué vamos a ir a España. Eso pasó en el año 75, que empezaron a poder ir en el 77. Mucha gente volvió, pero muy poca gente, por lo menos exiliados de México, españoles en México, volvieron a España a quedarse. Simplemente fueron, estuvieron, han visto a la familia y se han regresado, y la mayoría pues está falleciendo aquí en México, porque realmente son ya más mexicanos que españoles. Pero en el momento que se acaba la dictadura, el sistema represor que te impide volver al país, en ese momento dejas de ser exiliado, porque tú ya tienes la libertad, eres un exiliado, pero no eres exiliado en ese momento. Pero que sí es importante, y eso siempre lo recalco, Alberto, porque a mí se me hace irrespetuoso que personas que realmente salieron, y todos sabemos, así, pues no, nada tiene que ver. Aquí está escribiendo Elena García, que nos dice: no estoy de acuerdo con lo del exilio económico. De la crisis de Argentina de 2001 cambió el concepto y está aceptado como un tipo de exilio válido. No encuentro el teléfono para conversarlo con vosotros, pero lo dejamos pendiente para la otra. Pero yo sigo diciendo que en su parte tiene razón, pero el exilio económico es un exilio que tú puedes volver. O sea, el exilio es cuando te privan de la libertad de estar en tu país. Eso es cuando tú te exilias. Porque... Lo que pasa es que se le llama exilio, pero es una migración masiva, son cosas diferentes. Eso es lo que hay que tener claro. No, es simple y llanamente. Perdón. Dale. Yo digo, entendamos lo que está pasando en Europa. ¿Qué es un refugiado? ¿Qué admite la condición de refugiado? Es que en un país, México acogió a los niños refugiados, a los niños del exilio, los famosos, porque eran niños que de una u otra forma o iban a terminar en la cárcel o en campos de concentración o muertos. Entonces, el gobierno de Lázaro Cárdenas acepta a una serie de personas, en este caso niños, que son refugiados. De hecho, yo cuando me junto con los exiliados españoles, muchos de ellos, como Felipe, que si habéis visto la obra de teatro, creo que Jesús la vio, Felipe tenía la condición de refugiado en Francia, en el campo de concentración. Nunca jamás le dieron la nacionalidad francesa, jamás, porque era refugiado, y cuando eres refugiado te dan la nacionalidad. Él era una patria, no tenía documento español, no tenía documento mexicano y no tenía documento francés. Obviamente con el tiempo se pudo solucionar y tuvo documento francés y tuvo documento, mexicano y tuvo documento español. Hoy en día ostenta las dos nacionalidades, pero jamás le dieron el documento de identidad francés, porque era un refugiado por un tiempo determinado. Y después aquí en México fue un exiliado, ¿no? Porque no podía volver a España porque la condición de sus padres era distinta a la que había en ese momento. Entonces, para mí, es distinto que tú te vayas por un problema económico, que finalmente puedes volver, que te vayas por un problema que digas, es que si yo hablo, me matan o me meten en la cárcel. Ya, pero vamos a ver una cosa, José María. Evidentemente, hoy por hoy no puede haber refugiados o exiliados españoles por motivos políticos. Efectivamente. Evidentemente. Pero de alguna manera esa imagen o esa figura se ha reconvertido y se puede considerar a los emigrantes, entre comillas, españoles, exiliados por motivos económicos. No, se dice son dos exilios diferentes. Perdona, se dice emigrado económico. Emigrado económico.
no exiliado. Te digo, o sea, no, yo te lo digo porque es que esto lo he hablado con profesores de catedráticos aquí de la universidad, además españoles de políticas, de ciencias políticas, historiadores, y te lo dicen. Y es que además yo, en lo personal, yo considero que para mí es una falta de respeto yo considerarme exiliado porque tuve que venir de España porque mi negocio no